ahí sí. No, no voy a partir de nuevo. Bueno, la clase hoy día va a ser sobre Dixile. Ya conté todo eso. Entonces tenemos software que son especializados para hacer simulaciones como de tipo de falla y resuelven estos modelos matemáticos que son súper complicados, ¿ya? Entonces Dixile es uno de ellos, es como por excelencia en la industria, yo creo que muchos lo han escuchado, y es bastante bueno. Eso sí, es pagado, es un poquito caro, así que por lo mismo igual es una buena oportunidad esta de la que ofrece el curso, y nosotros también los que lo podamos ayudar para que conozcan la herramienta, para que la utilicen, y si más adelante quieren dedicarse a esto, también hay otros, hay cursos también donde se dicta esto, y es bastante documentación. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, la introducción un poco lo que ya le acabo de contar, ¿no es cierto? Dixile es una herramienta computarizada para el estudio de ingeniería de sistema eléctrico de potencia comercial a gran escala, ¿ya? Más o menos así la interfaz del programa, no voy a comentar mucho de eso. Bueno, nosotros aquí en el curso tenemos en la universidad tenemos una licencia que para poder utilizar el software tenemos que estar conectados a la red de la universidad, ¿ya? Entonces, aquí en estas láminas, como le contaba, va a quedar como escrito lo que se hace y ustedes después lo ven en más detalle, ¿ya? Solamente voy a comentar rápidamente para que ustedes lo hagan después, ¿ya? Entonces, hay que conectarse a un VPN. El VPN hay varias opciones. La opción 1 es una que ofrece la universidad, ¿no es cierto? Ahí está para todas las plataformas, Windows, Mac, Android, etc. Y la otra opción es la que ofrece el SEC. Ya también ahí están las instrucciones cómo se hace, las páginas también detalladas. Así que, por favor, acá abajo están los links, váyanse, métanse y traten de ahí de descargar el VPN. Bien, una vez que lo descarguen, lo instalan, todo eso, se lo guían con su usuario. Para instalar el Dixile, acá están todas las láminas en realidad, como se explica, no voy a ir una por una. Para que lo vean después, aquí está cómo se instala. Si se fijan en el 2020, ¿ya? Y yo después ahí les voy a pasar como la forma para que los descarguen, ¿ya? Pero solamente para ustedes. Bueno, ahí está todo, cómo se instala, ¿no es cierto? Aquí es importante que cuando se instala, ¿ya? Les va a aparecer una ventanita como esta, y acá aparece aquí, ustedes tienen que seleccionar una opción que dice Network License. En esta parte aquí ustedes escriben este servidor, ¿ya? O sea, tienen que primero conectarse al VPN de la universidad, como les comentaba, y luego aquí ingresan este servidor, ¿ya? Esta dirección IP. Con eso hacen aquí en refresh, o el programa automáticamente les va, como que va a identificar esto, y se van a poder conectar, ¿ya? Ahí, así aparece cuando se conecta. Ya, esta es como la interfaz del programa, entonces, esto les va a aparecer cuando por primera vez abran el programa. Acá tienen varios modelos como de prueba. Aquí ustedes si quieren lo pueden ver, está todo en inglés igual, pero están los modelos básicos, ¿no es cierto? Modelos de red de distribución, por ejemplo. Hay varios ejemplos, acá cómo hacer un flujo de potencia, un escalado, ¿no es cierto?, de los alimentadores, ¿ya? Simulaciones cuasi dinámicas, etc. ¿Ya? Hay muchas cosas, este está súper actualizado porque es de este año, entonces incluye, por ejemplo, HPC, Line in Transit, ya para estos equipos fax, estos equipos de electrónica de potencia, etcétera. Trae muchas cosas, aquí se pueden divertir un montón viendo todos los ejemplos. ¿Ya? Ya, entonces, una vez que tengan todo eso, vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Que esto es lo interesante. Y vamos a ver un ejemplo que es del SIC. ¿Ya? Esto lo saqué de un caso reducido del SIC, que tiene en realidad 49 barras. ¿Ya? Bueno, acá esto, como les comentaba, esto en realidad es para ustedes. ¿Ya? La idea de esta clase es que nosotros veamos esto en vivo. Así que voy aquí a abrir el software. Ahí lo tengo ya listo. Entonces, voy a cerrar todo y porque esto lo tenía listo ahí de antes, ya voy a
Aquí vamos a desactivar el caso de estudio. Activar project. Ya, entonces, esto es lo primero que les aparece, ¿ok? Les va a aparecer esa ventanita de ejemplo, ustedes la cierran, aparece esto. Entonces, acá hay varias opciones. Lo más importante acá es lo que se llama el Data Manager. En el Data Manager, se abre esta ventanita, aparece así, ¿ya? En realidad aparece sin esta parte de acá, ¿ya? Solamente aparece esto. Y les va a aparecer todo lo que ustedes tengan actualmente en sus proyectos. Obviamente cuando lo inician no hay nada, entonces lo que tienen que hacer primero es exportar un caso de prueba, ¿ya? Entonces acá, este botoncito que está aquí es para importar un caso de prueba, que igual se los voy a mandar para que lo tengan. Entonces aquí yo voy a descargas, ya lo tengo descargado, y ya el SIG de 49 barras es del 2018. Entonces lo abro, acá me aparecen estas opciones, ya le pongo a ejecutar. Hay unas cosas importantes, bueno, acá abajo está, ahí se muestra cómo se está importando. Algo importante es que los proyectos cuando uno los importa, hay como una diferencia, como que uno los importa, pero no están activados, ¿ya? Entonces ustedes pueden tener aquí muchos proyectos, pero ninguno activado. ¿Qué significa que está activado? Que aquí no les va a aparecer, ¿ya? Aquí aparece como en gris. Entonces para activarlo, abren ustedes el Data Manager, aquí, con este cuadrito. Perdón, que lo tenía abierto, ¿ya? Entonces, acá me aparece a mí me aparecen los proyectos, ¿ya? Yo tenía uno de una red de distribución, tenía acá el del 2018 que estaba haciendo delante, y el que importé recién, ¿ya? Entonces, acá para activarlo, ¿ya? Acá, si se fijan, yo como que tuve que hacer clic en esta parte de acá, ¿ya? Y aquí, si hacen clic abajo, le ponen activar, ¿ya? Ahí se demora un poquito porque está cargando. Bien, y acá aparece todo lo que está en el proyecto. Como les comentaba, es el SIG. Entonces, acá hay un botoncito que es como hacer un zoom all, y acá pueden ver todo lo que está, bueno, toda la red modelada, ¿ya? Entonces, igual es chico, porque no tiene todo. Ahí pueden ir viendo como todo lo que está modelado, ¿no es cierto? Están las líneas, están los generadores, etcétera, ¿ya? Ya, entonces, ¿para qué queremos hacer esto? Vamos a correr un flujo de potencia, ya que es como lo más básico. Entonces van aquí, este botoncito que se llama Calculate Load Flow, hacen clic, y acá, bueno, hay varias opciones, hay un flujo de C, ¿no es cierto? Un flujo desbalanceado, pero en general queremos un flujo AC, así que es la opción que viene por defecto. Ponemos a ejecutar. Si se fijan, aparecen toda la información aquí en las barras, ¿ya? Aquí aparece, por ejemplo, Nehuenco, que está entregando una potencia de 230, un Q de 160,4, ya, y está cargado de 63,8%. Acá aparece la información de la tensión de las barras, parecido ahí a como lo mostraba el DPI, no tan bonito, pero ahí aparece, por ejemplo, que la tensión es 13,94, ¿no es cierto? Está en PU también, y aparece ahí también el ángulo, ¿ya? El phi. Así que con esto ya tienen como una herramienta básica, pueden ahí ir jugando con los voltajes, etc. Bueno, entonces otra cosa importante, que para qué sirve harto el software, es para hacer simulaciones dinámicas, ¿ya? Y en realidad para lo que se ocupa harto, al menos en los cursos que hemos hecho. Entonces, ¿cómo hacemos una falla, por ejemplo? Queremos simular que sale, supongamos, no sé, cualquier línea. Supongamos que sale esta, ¿ya? Polpaico y Quillota. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo hacemos que esta salga de funcionamiento? O sea, primero lo que vamos a hacer es que vamos a simular que se cae la línea en un cierto tiempo y luego pasa un tiempo y se vuelve a conectar.
¿ya? Como una reconexión. Y queremos ver cómo el gráfico de la potencia por esa barra, ¿ya? O por esa línea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, acá hay un botoncito, importante que a usted le va a salir como esto, ¿ya? Esta barra tiene como hartas opciones. Entonces, los iconos que se muestran acá depende de la opción que tengan ustedes en este momento. Entonces, por ejemplo, yo para hacer el tema de las fallas, lo que tengo que hacer es irme aquí, donde dice Simulation, RMS, EMT, ¿ya? Porque es una simulación, son simulaciones RMS, si alguien toma el curso ahí de modelamiento, de la profe Raman, se va a dar cuenta que hay simulaciones que son RMS, que son una ventana de tiempo de los generadores sincrónicos, ¿no es cierto? Son milisegundos, y están las simulaciones EMT que tienen que ver con periodos de tiempo de la ventana electromagnética. Entonces ahí estos son como nanosegundos, son cuestiones más chicas, ¿ya? Obviamente hacer simulaciones en EMT es mucho más caro computacionalmente porque hay que tomar pasos más chicos para hacer la integración de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Pero, y por eso se prefieren muchas veces para este tipo de fallas simulaciones RMS, aunque con la incorporación cada vez más grande de parques eólicos, por ejemplo, parques solares, que se conectan al sistema mediante electrónica de potencia. Toda la electrónica de potencia trabaja en una ventana de la simulación de EMT, ¿ya? Son nanosegundos, son equipos que responden muy rápidos porque tienen que ver con el switcheo de estos equipos electrónicos. Por lo tanto, todo eso es muy rápido y hay que modelar esos fenómenos en una ventana más pequeñita. Por lo tanto, cada vez es más importante hacer simulaciones EMT. Como les comentaba, es muy caro, cuesta mucho en términos computacionales, por eso aún se sigue tratando de simplificar todos esos fenómenos para incluirlo en una ventana de simulación más grande. ¿Bien? Otra cosa importante es que además los tiempos de respuesta son distintos, por ejemplo, un generador sincrónico, ¿no es cierto? Con toda la mecánica que hay detrás, toda esa respuesta está en una ventana de tiempo más grande, como de los milisegundos, como les comentaba. Entonces, una vez que ya pasan estos fenómenos rápidos de la electrónica de potencia, ahí recién es cuando empieza a reaccionar los generadores y todos los otros equipos mecánicos, ¿ya? Por lo tanto, ahí igual hay un desafío de incorporación, y se ve que le interesa conocer más sobre esto, está el curso, como les comentaba, de la profesora Claudia. Entonces vamos a hacer una simulación RMS en este caso, vamos a simular la falla de esta línea Polpaico-Quillota. Entonces aquí, esto es como súper básico, pero se los comento porque a mí yo me perdía antes. Cada vez que voy cambiando esto, se cambian los botoncitos, ¿ya? Entonces aquí voy a poner simulaciones RMS. Ya. Aquí hay varios botoncitos nuevos. Por ejemplo, este es para el cálculo de las condiciones iniciales, ¿ya? Vamos a hacer un montón de cosas primero, pero cuando ya tengamos listas esas cosas, ustedes apretan acá y esto les permite hacer como un flujo de potencia, ¿ya? Entonces es como el instante antes de que ocurra la falla, ¿ya? Aquí les dan las opciones, ¿no es cierto? Pero es básicamente poner ejecutar y esto les calcula como un flujo de potencia. Es como el punto base de donde parte la simulación, ¿ya? Todavía no la vamos a ejecutar porque tenemos que hacer varias cosas antes, ¿ya? Lo segundo también, acá, ¿ya? Esto, bueno, aquí cuando tengamos listo Star Simulation, ¿ya? Eso es de ahí, ¿ya? Tenemos que editar los eventos de simulación, ¿ya? Aquí aparecen todas las cosas que nosotros queremos simular. Acá, por ejemplo, este ejemplo viene con un caso que la persona que hizo esto, ya simuló acá un evento de cortocircuito, ¿ya? Y lo que hace acá es que la línea Charrúa-Ralco, al tiempo de 0,1 segundo, o sea, en 100 milisegundos, hay un cortocircuito, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto, pero después lo vamos a hacer nosotros. Acá, si uno hace doble clic, aparece como la descripción, ¿ya? Aquí dice que se simula que está fuera de servicio, al 0,1 segundo, hay un corto trifásico, y hay una reactancia también ahí de falla, ¿ya? Y además la falla se ubica al 90% de la línea, ¿ya? Entonces,
aquí también es importante que aparecen, por ejemplo, cuando yo simulo una falla, acá puedo tener muchas simulaciones de falla. Quiero ver, por ejemplo, que se caen 10 líneas, pero no quiero ver que se caigan las 10 al mismo tiempo. Quiero ir viendo como lo que pasa con el sistema cuando se cae una por una. Entonces puedo tener aquí las 10 y cada vez que quiero simular una, pongo todas en fuera de servicio, excepto la que yo quiero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quiero que estén todas fuera de servicio, o sea, solamente quiero ver lo que pasa cuando ocurre la charrúa de Ralco. ¿Ya? Entonces acá pongo que estén todas las demás fuera de servicio y esa la dejo ahí. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo de charrúa Ralco. ¿Ya? Acá, bueno, le puse OK, ya solamente ahí para decir que solamente se va a simular esta falla. ¿Ya? Acá en este ejemplo ya viene listo, entonces cuando ustedes lo abran van a ir así tal cual, no hay nada hecho que haya hecho yo recién. Vamos a aprender cómo hacer estos gráficos, ¿ya? Pero lo importante es que uno de estos gráficos hay que crearlo, hay que crear como estas páginas, y acá uno puede graficar todas las cosas que uno quiera. Por ejemplo, en este caso, ya lo que se está graficando es, en el caso de Ralco, la potencia. ¿Ya? Yo quiero ahí calcular, quiero graficar la potencia. Entonces acá yo puedo cambiar. Por ejemplo, en vez de la potencia activa, quiero que se grafique el voltaje. ¿Ya? Y aquí le pongo aceptar. Entonces acá yo hago zoom, ahí con el control más, y ahí me dice que en Ralco se va a graficar ahí la potencia, el voltaje. Ya, entonces vamos a correr este ejemplo, y como les comentaba, después vamos a hacerlo de nuevo, ya solamente quiero decirles cómo va a funcionar esto, cómo se va a ver. Aquí le ponemos, como les comentaba, ejecutar, esto es para las condiciones iniciales, ahí me corrió un flujo. Acá en la ventanita de abajo me va diciendo las cosas que van sucediendo, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay unos warnings, ¿no es cierto? Pero no hubo ningún error, ¿ya? Esos warnings son normales. Entonces, una vez que esté listo esto, vamos acá a donde dice Start Simulation. ¿Ya? Aquí nos pregunta cuánto queremos simular del flujo, ¿no es cierto?, de las ecuaciones diferenciales. Ya nosotros le vamos a poner que queremos simular 1 segundo. ¿Ya? Le ponemos a ejecutar. Y si vamos acá a Ralco, fíjense que me apareció primero como nada, y lo que tuve que hacer es escalar. ¿Ya? Aquí hay unos botoncitos que es como escalar automático. ¿Ya? Y aquí me grafica la potencia. Me dice que, bueno, en principio, obviamente, al 0,1 segundo era normal, pero luego cuando se cayó, ¿no es cierto?, hubo ahí toda una baja en la potencia. ¿Ya? Así que esto, más o menos un gráfico así, es lo que ustedes deberán llegar en la tarea, en lo que van a tener que hacer. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a simular una falla en otra parte. ¿Ya? Esto solamente para que veamos todos los pasos. Vamos a elegir esta línea de Poilpaico-Quillota. Lo que yo hago entonces, importante acá que cada vez que yo quiera correr otra simulación, tengo que acá poner Reset Calculation. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que comenzar como con el sistema desde cero. Oye, disculpa, hay unas preguntas en el chat, no las había visto. Ah, sí, sí, es solo para Windows. Lamentablemente tienen que instalar una máquina virtual si es que necesitan, si es que tienen el Mac. Sí, yo no he encontrado una versión para Windows, o sea, para Mac. Ya. Aquí entonces vamos, ponemos la línea, por ejemplo, si queremos aquí Poilpaico-Quillota, ponemos aquí clic derecho en Define, y vamos a poner aquí un Short Circuit Event, ¿ya? Un evento de cortocircuito. Disculpe, que escribieron de nuevo por el chat. Ah, sí. Entonces, queremos que ocurra, bueno, cuando le damos esto va a aparecer una ventana así. Primero, si está fuera de servicio, se refiere al evento, o sea, si queremos que el evento se simule o no. ¿Ya? Como queremos que se simule, entonces lo dejamos tal cual. Aquí nos pregunta cuál es el tiempo de ejecución, o sea, en el momento en que ocurre la falla. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner que sea a 0,1 segundo. Luego,
aquí está el tipo de falla, ¿ya? Aquí están, puede ser bifásica, trifásica, ¿no es cierto?, con neutro, sin neutro, todas las opciones, ¿ya? Acá también dice, por ejemplo, una que es Clear Short Circuit, ¿ya? Que esa la vamos a ver después, que esa es para despejar el cortocircuito. Por ahora vamos a simular un cortocircuito trifásico, ¿ya? Acá, por ejemplo, me aparece, si yo agrego, por ejemplo, una falla tierra, o tiene una resistencia de falla, yo puedo agregarle también los parámetros de esa impedancia, ¿ya? Si yo voy acá, disculpen, acá, por ejemplo, en el objeto, me aparece acá escrito el nombre, ¿ya? Que es Polpaico Quillota, y yo puedo seleccionar aquí en Edit, ¿ya? Aquí están como los parámetros de la línea, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, están todos los parámetros de las impedancias de secuencia positiva, negativa, etc. Aparece todo en esta ventana. También está el largo, yo puedo modificar que sea más o menos larga, etc. Aquí en simulación RMS, esta tiene muchas opciones. En simulación RMS, que es la que nosotros vamos a simular, está, por ejemplo, el largo de donde se ubica la falla. Entonces nosotros la queremos simular, por ejemplo, en el 70% de la línea. Y ahí me dice que va a ser en 34 kilómetros. Ya, le damos OK. Listo, tenemos entonces nuestro primer evento creado para que ocurra la falla. Le damos OK. Y ahora vamos a agregar inmediatamente un evento que va a ser de despeje de la falla, ¿sí? O sea, la línea se cae primero, y después pasa un tiempo y la vuelven a conectar. Entonces le ponemos acá de nuevo, clic derecho, en la misma línea, Define, y vamos aquí a Short Circuit Event. Aquí colocamos, por ejemplo, si nos dicen que la falla se despeja a los 30 milisegundos, le ponemos, perdón, a 300 milisegundos, va a ser 0,3, ¿ya? Y aquí en el tipo de falla, le ponemos que va a ser un Clear Short Circuit. Lo demás lo dejamos por defecto, ¿ya? Esto es solamente para simulaciones EMT, que son simulaciones, como les decía, más detalladas. Le damos OK. Ya, entonces, una vez que tenemos esto, vamos aquí a nuestro simulador de eventos. ¿Ya? Si lo puedo agrandar. No se puede. Ya. Entonces acá aparecen todos los eventos que tenemos nosotros. Entonces, queremos que estén todos fuera de servicio, excepto los que creamos recién, ¿ya? Que son aquí, si se fijan, este es de Polpaico Quillota, que fue cuando se provocó la falla, así que aquí lo voy a cambiar. Voy a poner falla, perdón, la de nosotros era Polpaico Quillota, que es, sí, estaba bien. Falla, Polpaico Quillota. Y acá, cuando se despeja, voy a poner despeje de falla Polpaico Quillota. ¿Ya? Y voy a dejar todas fuera de servicio excepto esa, ¿ya? Porque quiero, como les comentaba, que se simule solamente eso. ¿Cuál es la otra? Esta, ¿ya? Que se despejen esas. Me faltó algo, el switch, ¿ya? Aquí se agrega un evento de switcheo. Estas cosas que son de una línea en particular a veces aparecen como eventos propios, ¿ya? Entonces esas no las tienen que dejar. A ver, creo que me faltó algo. San Pedro, Charrúa, Polpaico, Quillota. A ver, Consistent Data Evaluation. Ya. Esta es de Charrúa. Vamos aquí a eliminar este evento. Ya. Vamos aquí de nuevo a nuestro... Ya, ahí apareció un evento de switcheo. Esto es porque cuando uno crea un evento, a veces aparecen como cosas automáticas de eventos de los switch. ¿Ya? Entonces esa ahí hay que eliminarla. Ya, entonces está nuestra falla y nuestro despeje de falla. Ya, listo.
¿Qué hacemos ahora entonces? Queremos graficar, ya queremos graficar, por ejemplo, la potencia de esta, o la corriente, lo que sea, cualquier variable de esto, ¿ya? Entonces vamos a crear un gráfico, ¿ya? Esto como que no es automático, hay que hacerlo. Entonces vamos acá, si se fijan hay varias pestañitas, estos son de gráficos que se han creado de antes, entonces vamos acá a agregar uno nuevo, vamos aquí a poner gráfico, PolPython, Quillota. Ya. Le ponemos plot page, ¿ya? Que es para que provoque una página completa de gráfico, ¿ya? Y se ve más o menos de esta forma. Acá tenemos aquí en la esquinita, ¿ya? Aquí aparece un icono que se llama Insert Plot. Así que en esta parte nosotros vamos a tener que agregar un gráfico, ¿ya? Entonces, igual es como que son hartas cosas que hay que hacer, como que no es tan automático. Entonces acá nosotros podemos, por ejemplo, hacer un gráfico normal, ¿no es cierto? Aquí un gráfico binario, con 2 ejes, con muchos ejes, etc. Hay montones de gráficos que podemos ir haciendo, ¿ya? Entonces vamos a usar el más simplecito, que es el curve plot. Ponemos OK. Aquí está el nombre del gráfico, a ponerle gráfico de falla. Ya. Entonces, fíjense que acá me aparece como una ventana que aquí me dice curves, ¿ya? ¿Qué curvas van a ir ahí? ¿Qué gráfico? Entonces aquí no hay nada, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer acá, seleccionamos aquí, ¿ya? Y le ponemos, perdón, acá, en la primera dice Result Files, ponemos Select Element Type, ¿ya? Entonces se va a abrir como una ventanita así, ¿ya? En este caso, esto es parte del Data Manager. Si se fijan ahí está bueno, está mi nombre, están todos los proyectos, ¿ya? Y hay una ruta específica que es Study Cases, simulaciones dinámicas, y aparecen estas cosas. Aquí hay una parte que dice todos los cálculos. Si usted está en inglés, le va a aparecer All Calculations, o si seguramente utilizan versiones más antiguas del DeepSilent, como el 2019 o 2014, que hay varias por ahí, les va a aparecer All Calculations. Eso está todo en inglés. La ventaja de esto es que está aquí en español. Le ponemos OK, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que aquí están todos los cálculos, esta es como una base de datos. Entonces, todas las cosas que aparezcan ahí, si nosotros queremos graficar, por ejemplo, la tensión, ¿no es cierto? Estamos pidiendo graficar el voltaje en una barra, hay que configurarlo, hay que decirle, yo quiero que en los gráficos aparezca esta variable. Y si está esa variable, aparece en esta base de datos que se llama todos los cálculos, ¿ya? Entonces, ya. Aquí donde dice element, ¿ya? Hay que seleccionar la línea que estamos nosotros graficando. En este caso es PolPython Quillota. Entonces hacemos doble clic, ¿ya? Y aquí aparecen como todas las líneas que están disponibles, ¿ya? En nuestro caso era la PolPython Quillota. PolPython Quillota. Ok. ¿Ya? Ya. Aquí en variable aparecen como las variables que tengo disponibles para graficar. En este caso solamente está disponible la potencia, ¿ya? La potencia activa, ¿ya? Entonces solamente vamos a colocar eso. Ya vamos a ver el tiro cómo se cambia eso. Entonces fíjense que acá dice PolPython Quillota, pero dice L2, ¿ya? Por ahora fíjense en eso. Le ponemos OK, ¿ya? No hay ningún problema. Sin embargo, nosotros la falla la estamos haciendo aquí, en la L1. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? En realidad es porque nosotros no tenemos como los resultados de esta falla, no están en esa base de datos que les comentaba, no está en todos los cálculos, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es que hay que agregarle. Hay que decirle al programa, yo quiero que estas variables estén disponibles para graficar. ¿Cómo se hace eso? Ponemos aquí clic derecho, ponemos define,
Aquí dice Results for Simulation RMS-MT. Colocamos ahí, entonces se nos abre esta ventana y ahí aparece el tiro de la línea que tenemos nosotros. Hacemos doble clic, ¿ya? Y se abre esta ventanita. Acá entonces nos vamos aquí donde dice Simulation RMS, ¿ya? Y aquí están todas las variables que nosotros tenemos disponibles. Si se fijan, acá dice Representation y mejor que eso dice como Variable Set, ¿ya? Que son qué variables o qué grupo de variables quiero. Entonces yo, por ejemplo, si quiero graficar el voltaje, ya le pongo aquí Current Voltage and Power y busco el voltaje. ¿Ya? Entonces acá hay varias opciones del voltaje, están por ejemplo, está la parte real, está la parte imaginaria, se puede graficar la magnitud. ¿Ya? Vamos a graficar por ejemplo esta, ya que es el voltaje de secuencia positiva. Entonces nosotros las vamos aquí, si se fijan acá al lado, dice como Selected Variables. Entonces cada vez que nosotros aquí seleccionamos una, se van agregando acá al final. Entonces vamos a colocar varias. Vamos a colocar ahí la corriente, el ángulo, perdón. ¿Ya? Vamos a colocar la potencia activa, la potencia aparente también, etcétera. Está el coseno, el factor de potencia. Entonces cuando estemos listos, le ponemos OK. Y ya aquí nos va a aparecer entonces como, se fijan aquí en todos los cálculos, ahora ahí aparece la línea por Paico Quillota L1. Ya, ponemos cerrar, vamos acá al gráfico, entonces ahora vamos a cambiar, vamos a decir que queremos que se grafique en realidad la línea L1. Es por Paico Quillota, que está acá. Antes no aparecía, y ahora aquí aparece, por Paico Quillota L1. ¿Ya? Antes yo había seleccionado la L2, pero en realidad es la L1 la que estamos graficando, y antes no aparecía. Aquí entonces en variables, si se fijan, aparecen todas las que yo seleccioné recién. Ahí aparece la potencia, aparece el Q, el voltaje, etc. Vamos a graficar el voltaje. Ahí que es con la U. La U ahí se conoce como el voltaje. Le ponemos OK. Entonces estamos listos. Ya hicimos nuestra propia simulación. Vamos a correr esta falla. Ponemos Calculate Initial Conditions, ejecutar. ¿Ya? Aquí no hubo ningún problema. Todo OK. Vamos aquí a Start Simulations. ¿Ya? Queremos graficar ahí un segundo. Entonces nos vamos aquí a nuestro gráfico. Ya, no aparece nada porque hay que ajustarlo. Ponemos ahí. Y estamos, ya salió todo plano, seguramente. Disculpen, no. A recortar esto, ¿no? Aquí, ya, queremos que hacer una falla en esta línea por Paico Quillota. L1, exacto, ya, hacer un segundo. Y esta que está acá, por Paico al 0,3 segundos, ok. Vamos a simular de nuevo, ejecutar. Ya, esta, sí, en realidad vamos a graficar la corriente. Yo creo que esta se va a ver, porque está el voltaje de secuencia positiva en la parte real, ya, esto es cualquier cosa. Vamos a graficar aquí la magnitud del voltaje. Son los terminales, ya. Terminal I y un terminal K. Ya, lo que pasa es que esto está haciendo como solamente tomando uno de los dos extremos como el gráfico de esta cuestión. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí en Positive Sequence Angle Phase Current. No, esto del ángulo no.
vamos a servir. Total Active Power. Ya aquí tenemos como un cambio. Justo nos tocó una línea que no tenía mucho, que no era tan, de tantas variaciones. Ya, y de hecho, bueno, aquí uno puede ver que hay una pequeña caída en ese instante. La de Ralco obviamente no cambió porque no simulamos la falla ahí. Ya, de hecho, aquí está deseleccionada. Y a ver, creo que sí. Parece que lo hice mal. Tenemos solamente... no, sí, está bien. Ya, sí. Sí, en realidad era una línea ahí que no era tan complicada en ese sentido. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? En la tarea va a haber una parte en que tienen que hacer como esto mismo, tienen que simular una falla, entonces tienen que poner una falla en tanto tiempo y le dicen despejenla en X tiempo, ¿ya? Y tienen que repetirlo del gráfico, ¿no es cierto? Y comentar por qué hubieron diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con las variables? Seguramente hay que graficar varias variables como el voltaje, la corriente, etc. Y en eso igual es lo mismo. Aquí van a Edit, ¿ya? Acá seleccionan el elemento, ¿no es cierto? Seleccionan el elemento, por ejemplo, ya, supongamos que es, por ejemplo, L2, ¿cierto? Ya, aquí pueden seleccionar ahí otra variable. Ahí obviamente cuando lo grafiquen, tienen que ahí correr de nuevo la simulación. En este caso creo que grafiqué la misma variable. Claro, sí, porque el voltaje ahí era pequeño. Así que pucha, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que esté como un poco perdido con alguna parte? Sí, perdido la línea. Bueno, en realidad esto es como lo que tenía listo. La otra clase que la va a hacer ahí Jaime Cotos, van a aprender igual como esto mismo, pero va a ser como igual más enfocado en la tarea. ¿Ya? Así que ahí él seguramente va a dar más detalles de qué es lo que tienen que hacer específicamente. Eso sí, las herramientas están, tienen ahí el tema de hacer un flujo de potencia, cómo simular una falla, cómo agregar los gráficos, y es como, con eso deberían estar como en realidad listos. La tarea 3 se supone que es más fácil que la otra, así que ahí es para subir la nota en general. Eso, yo no sé si hay alguna consulta o si hay alguna consulta a la tarea también, que tengan alguna duda con el dipedito, con esto. ¿Sí? Bueno, parece que no. ¿Sí? ¿Te acordás que me dijiste que se podía como copiar, pegar el database del DVD? Sí, Ya, claro. no sé qué tal profe, pero cuando lo abrió en su DVD, salía una parte que era como guardar database. Del dipedit. Sí. Veamos. Estoy segura de no haberlo visto. No, y en verdad no lo he abierto en todo caso. Este es el dipedit. Ahí justo arriba dice Save Database. Espera, En esta ahorita ventana, a ver, vamos a cargar un ejemplo. Vamos a... Ejemplo del SIC. Tienen acá el database, se supone que van aquí a database. Por ejemplo, el
tema de las barras. Y tú dices que acá le aparece con un botón que dice guardar database. No, el file, Ah, mira, file. save database. Arriba, arriba. Ah, aquí, save database. Sí, vamos a guardar. Ya. Y, oye, yo No, no nunca he demora. ocupado esto. Yo La verdad es también, que no sé. Pero quizás está como. A no ver, sé permiso. ni dónde queda. Sí, está raro eso, ¿eh? Quizás queda acá como en database. Justo fecha de modificación. ¿Qué hora es? 8:51. Porque a mí me apareció esto. Está en la carpeta de instalación del. Bueno, está en documentos, ahí en DBEDIT, y apareció esto, como un archivo DB, que son de base de datos. Entonces, si yo acá le pongo, por ejemplo, Save Database, ¿ya? Claro, se crea este archivo. Que ahí se modificó a la hora de esto. Entonces, yo creo que esto lo pueden abrir con Excel. O sea, con Excel o con Access. Me tinca que cualquiera de los dos. A ver, por ejemplo, en Excel hay una parte donde está Data, que uno pone como Get Data. Get Data from Database. Y esto generalmente, quizás lo más fácil es como from other sources. A ver, from online, from Azure, from database. Hay una parte que era esta, como from file. Vamos a poner como from text. Aquí, bueno, vamos acá a, bueno, está en documents, en DBEDIT, database, y le ponen como todos los archivos. Pero ¿qué es eso? ¿No? Se van a abrir quizás varias pestañas. Bueno, ahí está cargando, se supone. Se abre una ventana de un Power Query que tienen como esta cuestión acá. Tienen que como convertirlo. No, yo creo que esto es con Access. Yo creo que, Oye, vale, yo si fuera tú, en verdad no me complicaría la vida. Es más yo creo que fácil sí, como copiar y pegar esa Es cuestión. que me llamó la atención porque yo le estaba haciendo como copy-paste. Y Sí, el no, es profe lo más. ¿Ya? dijo como, no, se puede guardar Sí, no, sería más, pero pero no, no, de prefiero verdad que que copy-paste. como ustedes necesitan, porque claro, copiar el database y todo esto como o guardarlo puede ser conveniente cuando estamos analizando como onda, todas las variables, todo el tema, pero en general acá les pedimos como analicen una variable y es como una sola columna, ¿cachai? A lo más dos. Entonces es mucho mejor en verdad llegar, copiarlo de ahí mismo, ¿no? Esa es como la gran gracia igual que tiene. A mí me parece más intuitivo, aparte como no tenéis que estar como haciendo estas cosas en Excel ni nada de eso. Mucho mejor. Sí. Sí, bueno, en general o sea, el DBEDIT se usa, por ejemplo, para trabajar con otros programas igual. Yo he visto que lo han integrado con PLP, por ejemplo, que el PLP ahí es un software que utilizan para hacer, por ejemplo, estudios de proyección, de planificación. Si ustedes van al coordinador y aparece un software de PLP también que se puede ahí utilizar. O sea, como la base de datos que utiliza el PLP. Entonces, se puede integrar con PLP. Con Plexos también hay una herramienta. Hay varias opciones. Pero como, sí, pues como dice el Iván, en realidad esta cosa del database es como conveniente si uno está trabajando ya, por ejemplo, si uno quiere modelar todo no sé, un sistema de Europa, por ejemplo, y tenéis la base de datos en un formato, en un PLP o en Plexo, como que puedes convertir esta base de datos. Pero en realidad para la tarea, como que no es necesario. Igual me quedé con la duda, así que voy a averiguar ahí cómo se puede abrir ese archivo. ¿Ya? Y ahí te comento. Así que, sí, eso. Como que No, no se si era compliquen para la para la tarea, tarea. ¿no? Lo que me Sí, habían dicho ya era como más que suficiente.
suficiente como para lo que se necesita. Y otra pregunta, así como súper puntual, es que cuando uno simula el despacho, salen varias variables, o como marginal income, cosas así. Y como quería preguntarles qué era. Ah, sí, en el flujo, tú te fijas, dices como acá, ¿cierto? En la consola. Sí, Sí. Bueno, mira, antes como de responder, hay de partida un manual, que es como que ahí dice, oye, esto significa tal cosa, etcétera. Pero vamos a correr ahí un flujo. Esto tiene que ser ahí un OPF. Bueno, el income es como el ingreso que tienen las empresas. Todo esto está calculado para, como te comentaba, para sistemas grandes, entonces a veces es como ver, por ejemplo, si tú tienes, esto tiene todo que ver con la teoría de mercados, siempre hay unos agentes que tienen que pagar porque están, eh, porque por ejemplo pueden haber contratos entre medio, entre la compra de energía en una barra, eh, todo esto del mercado. Entonces un generador, por ejemplo, puede estar inyectando energía en un punto, pero tiene que comprar energía en otro punto, porque hizo un contrato con un generador o con una distribuidora en Santiago. Por ejemplo, una central solar, ¿no es cierto?, inyecta en el norte a tal precio, supongamos a $20, y acá la vende la energía en Santiago, por ejemplo, eh, y para venderla tiene que comprarla en el sistema, ¿ya? Entonces se inyecta en un punto y gana plata, y tiene que comprar en otro punto y ahí tiene que gastar. Entonces hay una diferencia, porque la cantidad de energía va a ser la misma, supongamos que el contrato es el mismo, pero los costos marginales son diferentes. Entonces hay algunos generadores que están ahí perdiendo plata y otros que están ganando plata. Y eso tiene que ver en realidad con los contratos que hacen. Este software, igual, si ustedes toman el próximo semestre el curso de mercado, se van a dar cuenta que hay varias formas como de tener este negocio eléctrico, y de hecho tienen que ocupar una tarea, y yo recuerdo cuando lo di, tienen que ocupar ahí el DPI para hacer unas simulaciones de casaciones de energía, etc. Pero este software está diseñado también para hacer como ese análisis, como qué pasaría si un generador tiene un contrato con este precio, cuánto es lo que está ganando, lo que está perdiendo, y todo ese income tiene que ver como al final con el global. Eh, Acá, bueno, están los costos de operaciones totales, activas. Me parece que aquí no está el del income. Aparecía, ¿tú te acuerdas, Vale, dónde salía? Porque si no está, tiene que estar acá. ahí, que para simular la tarea era con análisis tools, arriba. Con el generalizado. Sí, Claro. Aquí el statics, technical, generalize y con pérdida. Le sale esta ventanita y le ponen calcular. ahí Claro, ahí está. sale el último como total marginal income. Claro, justamente. Lo que leí como que atraparon fue que era como la diferencia, no me acuerdo en verdad. Voy a preguntarle a ustedes, en verdad. Sí. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí del manual, hay un manual igual. No sé si se lo han mandado, ¿no? Porque claro, la parte aquí bueno, dice calcular las pérdidas potenciales y los agentes afectados, ¿no? Entonces, las pérdidas teóricas se calculan, ¿no es cierto?, como la diferencia entre los income, los ingresos sin restricciones, y los ingresos reales. Ya, y aquí hay una forma, ¿ya? Como ingresos reales menos sin restricciones y con restricciones. En este caso, claro, pues entonces hay un contrato bilateral financiero, ¿no es cierto?, para cada uno de esos contratos, y hay también distintas hidrologías, ¿no es cierto?, con congestiones,
entonces hay un participante ahí afectado. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, en realidad, claro, hay un suministrador, que es un generador, que tienen, ¿no es cierto?, hay un ingreso que es mayor a cero. Hay un consumidor también que tiene ahí pérdidas, ¿no es cierto? Y hay otros que no pasa nada. Entonces, eso depende de los contratos. Y de hecho, hay una opción, yo recuerdo para esto, que uno puede ahí seleccionar el tema de la... disculpe, me están... Ya, donde uno tiene una parte aquí de operación económica. Ya, esta parte, el tipo de central, daño salida, previos, parte económica. Esta parte no tiene, no recuerdo, pero hay una parte en donde uno puede configurar, por ejemplo, si un generador tiene un contrato o no, de abastecimiento, y con esa cuestión uno puede calcular, por ejemplo, qué pasa cuando esta cuestión se simula y durante tantos horizontes de tiempo, con tales despachos y demanda, y eso te da como inmediatamente el resultado si cuántos ingresos tiene. También aquí igual salen otras cosas, por ejemplo, la carga no servida. ¿Ya? Ahí la carga no servida es como cuánto de la demanda no se pudo satisfacer. También están por ejemplo, aquí igual hay harta demanda, de hecho aquí sale con letras rojas como de energía no suministrada. ¿Ya? Esta es como una variable de holgura que se añade al problema de balance nodal, y esto es para, por si acaso, muchas veces la generación puede no ser igual a la demanda porque tengo mayor demanda que lo que realmente puedo inyectar. Así que esta variable de holgura me dice cuánto de esa energía no se pudo suministrar en ese punto. ¿Ya? Y esto para el despacho económico tiene un costo porque la idea es que no hay energía no suministrada. Si yo a la energía no suministrada le pongo un costo cero, me va a salir más barato no suministrar nada de energía que suministrarla. Entonces le pongo un costo variable alto, cosa de que ojalá nunca llegue, pero que si tiene que pasar, ocurre. ¿Ya? Entonces, también aquí aparece, de hecho, cuánto de la carga no fue servida. ¿Ya? En este caso fueron 34 megas. Bueno, están las pérdidas, ¿no es cierto? Están las demandas, están las ventas, ¿ya? Eso ahí tiene que ver con cuánto de hecho esto está en dólares. Entonces aquí hay una información de cuánto el costo o qué contrato tienen las distintas empresas para suministrar energía. Eso, la verdad, aquí no recuerdo si estaba, no sé si era esta de Power Exchange, pero hay una parte donde uno podía configurar, no, esto es para la bolsa nodal. Esto lo van a usar ahí en mercado el próximo semestre. Simulación, market, transmission pricing, esto también se utiliza el otro semestre. Technicals, market, technical, analysis, transmission pricing. Sí. Así que eso tiene que ver ahí con cuáles son los costos de suministro y que hay generadores que están ganando plata y otros que están perdiendo. Entonces, toda esa teoría económica igual deberían verla con más detalle ahí en el mercado. ATC también es para esto. Pero básicamente es que hay generadores que están suministrando energía y que están ganando plata. Hay varias formas de participar en el mercado. Hay generadores que inyectan solamente y que no venden a nadie, entonces solamente ganan el P inyectado por el costo marginal de la barra. Hay otros generadores que por X motivo desean vender y además, o sea, inyectan y además venden. Entonces, esos generadores inyectan una barra a un determinado precio, ganan entonces P por ese precio, pero en otra barra como están vendiendo, tienen que comprar energía. Entonces, tienen que comprar energía al costo que está en esa barra. Entonces, al ser un costo distinto, hay una diferencia y esa diferencia es lo que se convierte como en el ingreso de ese generador. ¿Sí? Y este Total Generated Income es como la suma de todos esos ingresos de los generadores. Así que eso es interesante ahí. Bueno, el otro semestre toma el mercado es bueno, así que igual lo hace el profe.
van a ir a cachar por qué salen estas cosas. Y ojalá que use el DeepEdit, porque así vamos a poder entender por qué aparecen todas estas cosas. O sea, de dónde se cambian en realidad. Eso, yo no sé si tienen otra consulta, ¿vale? O si no te respondí, quizás. Quizás te... No, está bien. Sí, no te- ¿Está bien? Sí. Ya yo creo que dejémoslo hasta acá. No sé si... Bueno, Alejandra igual tiene... Creo que también es alumna, ¿no? O es también... También estoy aquí escuchando. Hola, Ale, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. Qué buena. Oye, aquí bueno, hay varios también toolbox. Yo les quería comentar que el DeepEdit tiene como unos add-ons. Que esto, yo no me acuerdo cómo se activaba porque los tengo activados, pero es como fácil. Y una vez que lo activan, acá aparecen como, esto lo han hecho algunos alumnos también, profesores, hay como cosas de varios cursos. Entonces está como, por ejemplo, la teoría, y hay como uno mete los números y calcula algo. Entonces acá, por ejemplo, los cuadripolos, eh, no sé, esto aquí uno puede medir, parece que esto es para calcular el P inyectado y el ángulo. Hay distintos tipos de tipos de cuadripolo. Por ejemplo, aquí yo me acuerdo de que para el despacho económico, acá aparece como la teoría, ¿no es cierto? Está como todo lo que se hace. Aquí hay en los métodos de optimización está un poco lo que dice el libro, solo que aquí uno puede ir cliqueando y está también escrito. Y acá hay un ejemplo que uno se quiere hacer un despacho que tiene 3 generadores en una barra, que es un ejemplo uninodal, y con límite, etcétera, o lista de mérito. Lista de mérito es sin los gamma. Aquí uno lo puede resolver. Tiene hartos como cosas que han hecho. Aquí hay unas cosas de estabilidad transitoria que no sé, esta cosa que hace. Aquí creo que tiene una cosa antes de la falla antes de la línea, falla en la mitad de la línea, modo de gráfico, EAC o marginal, cargar los parámetros. No, en realidad no sé qué hace. Pero hay hartas cosas que están haciendo Chora y pucha, ojalá esto siga. Pues ahí si alguien quiere después programar esta cuestión, está por ejemplo el monofásico, acá están como la impedancia de falla, cómo se calculan, ¿cierto? Sirve harto para estar como viendo como ejemplos prácticos cuando uno Sí, está estudiando. Hay parte del libro como que menciona este toolbox. sí, exacto. En el libro aparece varias veces esta cuestión. Sí, así que yo se lo digo porque si acaso no cachan dónde está, pero ahí se usa harto. Acá hay un flujo de potencias utilizando el outsider con 4 barras. Ya aquí de repente les puede salvar por si hace un auxiliar en algún momento. Así que eso, chiquillos y chiquillas, si Y tienen dudas Ignacio, ¿y ¿sí? los add-ons dónde están? Sí, por eso me pillaste. Pucha, es que lo tengo activado, porque como que tú lo activáis y después ya no, quedan ahí fijos. Cuando uno Ya, no los... entonces hay que activarlo. Ya. Sí, Sí, y yo hay una... igual lo Entonces, descargué como aparte, así como muy, muy perdida y muy bonita y como que dije, oh, hay algo como del libro y lo busqué y lo descargué como aparte y después caché que era de acá. buenísimo. Mira, Ya, aquí ya voy caché a cómo está. tomar mercado el próximo semestre. Necesitaré ese Sí, add-on. acá, sí, están aquí, mira, te voy aquí a Options, aquí en Add-ons, y aquí se activan. Al libro de antes, el Neon Lufke, ahí aparecen, te aparece la ventanita. No, hay que descargar algo extra. No, con el mismo debate que viene, pero viene Sí, desactivado. Ah, ya. No, y ahí en esa misma ventanita descubrí que puedes cambiarle el color al fondo para que salga más bonita la foto. Sí, también está acá en color. Aquí hay varios esquemáticos, por ejemplo el dark gray, lo coloca así, ¿no es cierto? Eh, también ahí uno puede jugar con estas cosas. Sí, les quería mostrar, a ver si me resulta. A ver. Creo que está cargando.
esto, que es como una primicia. Aquí no sé si podemos dejar de grabar o no. No, broma. Pero este es como el nodo DeepEdit, el que se está como haciendo. Oh, Y bueno, la gracia de esto es que bueno, a él le falta un poco de desarrollo ahí, Frank el que tiene como la patente de esta cuestión, pero es como un DeepEdit 2.0 o 3.0, no sé. sí, igual se ve súper, es que es Oye, ¿qué como es más eso? amigable. Sí, ¿no? Aquí, bueno, de partida tiene Java 11 en 64 bits, que ya le da una potencia más grande, no tiene problemas como con los cálculos, pero bueno, es un tema, está aquí como, no sé, está como adornado, ahora se ve como bonito, tiene aquí Que los no hagan participar transformadores. del beta. Oye, por favor, esto está... Lo vi y creo que lo necesito en mi vida. Sí, trae hartas cosas aquí, Frank le ha puesto harto hombro a esto, así que ahí hay que, bueno, yo estoy como participando aquí del testeo un poco, he estado viendo algunas cosas de flujo de potencia, también se ocupa harto para hacer muchas cosas. Pero la gracia es que, pucha, aquí se entiende un poco lo que uno quiere hacer. En realidad, por ejemplo, aquí en los esquemáticos, en los database, voy a ver bien cómo hacer aquí aparece el tiro, como save as, voy a grabar uno la base de datos, ¿cierto? Arreglaron lo del flujo de potencia, que se copia como con un menos, Ah, eh, claro, con el solver. ¿No? porque cuando lo copiaba como text, me desconfiguraba todo, como que no sabía que no me estaba leyendo. Está escrito Eh, como menos, y Excel no reconoce qué clase de número es ese. sí. Oye, bueno, si tienen de repente algún problema con el DPI, ahí por favor repórtenlo por correo, porque yo ahí después le comento al Frank y él está haciendo algunos cambios. Así que, así como, oye, sabes que se ve mal esta cuestión, ahí igual hay harto trabajo, pero gracias como trabajar y dejar una versión un poquito mejor del DPI. Se Así que, podrán sí. sacar como, guardar como imágenes más, en vez de sacar un screenshot, así como para que Hoy tenga más de... estaría bueno, ¿no? Hay que Sí, así venir, como hacer un... que le Sí, hace como una ventanita y dice como guardar esquemático, y como imagen, y que ha guardado como imagen, bonito. Sí, o claro. como uno lo hace en AutoCAD, que te dice así como guardar tal ventana, y tú como que seleccionas una ventana, pero esos Sí, son detalles, eso sí. estaría Eso bueno, no- ¿eh? Estaría Es bien. que esas cositas chicas hacen como harta diferencia, po. Sí, yo creo Sí, que un gran al Como debe más que tiene el IPDIT, el que usamos, es que la experiencia con el usuario. Como que debería ser más fácil las cosas, acceder a distintas cosas. sí. Es muy brígido, pero faltan esas cosas que lo hagan más amigable. O sea, pausarlo. La experiencia de usuario, súper importante. Así que eso, pues, ustedes no digan que lo vieron por acá, pero esto ya va a estar listo porque lo estamos probando, así que ahí Iván también está viendo un poco. Así no, que, no nos molesta ser parte del beta tampoco, si a otra persona. oye, sí, bueno, ahí a consultar si puede, si se puede. Sí. Así que, eso pues chiquillos. Oye, espero que les haya gustado la clase. Perdonen los lateros si de repente fui, pero hacemos lo que se puede. Y si tienen duda igual del Dick Silent o cualquier cosa, pregunten nomás. Yo les voy a dejar como el link, de hecho lo tenía acá, pero tengo acá como todas las cosas que hemos usado en el curso. Y en realidad no sé lo que va a usar el Jaime, no sé si va a usar el Deep Edit que tiene de él como el 2019 o el 2020 o el 2000 no sé cuánto, pero yo al menos acá lo que hice fue dejar los dos, lo que encontré, del 2020 y están 64 y 32 bits. Así que si quieren descargarlo ahí, está el link, el mismo que les he mandado siempre, como el Solver, el Uninodal también, todas esas cosas, están el mismo link, tiene todas las cuestiones y ahí lo pueden descargar.
Así que igual aprovechenlo porque se utiliza harto y es bueno tener o sea, en la industria se utiliza caleta. Y siempre es bacán saber cómo se utilizan. Y si ahí si quieren aprender más de DeepSilent, ahí está el curso de la profe Claudia también, que se utiliza harto. Ahí el Gabo también le recomienda harto ese curso. Ese curso igual es como introductorio, se usa más MATLAB y como la primera parte se usa MATLAB, Simulink, y ya en la segunda parte se utilizaría DeepSilent. Como para que yo Claro. lo tomé con la esperanza de aprender DeepSilent y me encontré estafado porque usamos puro MATLAB, pero ya después al final se ve DeepSilent en sí. Sí, bueno, igual ese año fue primera vez que se da el ramo. Y la verdad es que dividieron como fenómeno en dos partes, que antes era fenómeno solamente con DeepSilent, o sea, era fenómeno que tenía una parte de DeepSilent MATLAB y una parte de la teoría. Entonces era como muy pesado y lo dividieron en dos partes. Entonces la primera parte igual es bacán porque, bueno, uno aprende de simulaciones, del MATLAB, Simulink, este software, el DeepSilent, y ya la parte de fenómenos es como más entretenida, porque ahí uno aprende la teoría del generador sincrónico, toda esta cosa de las ventanas de tiempo, todas esas cuestiones. Así que eso, la tarea igual debe ser simplecita, como quieren hacer como simular una falla, simular otra cuestión y analizar el tema de las potencias reactivas y activas. Pero ahí, bueno, lo que sigue después, quien haga la tarea, el Jaime yo creo que va a trabajar en eso. Así que eso, chiquillos, les deseo suerte y cualquier duda ahí me la consulten. Ya, Chao, chiquillos. Gracias. estén Vale. bien. Ya, chiquillos.